Luis Reyes, economista, exdirector de presupuesto, está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Hablemos de economía, riesgos de economía. Bueno, tenemos hoy el dato agradable, de los 4 millones de turistas en este cuatrimestre. Pero por el otro lado, tenemos el tema de ese 10% de aranceles que dispuso Estados Unidos. Una comisión dominicana inició negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos, pero está ahí. Ahora está lo del cine, que es menor, pero también un 100% en arancel. Y el cuadro mundial de incertidumbre que impacta a una economía pequeña. Somos también el turismo norteamericano, el principal suplidor, para decirlo de alguna manera, a turistas. Entonces tenemos un cuadro ahí. No hicimos reforma, aunque el gobierno, pese a todo esto, quiere enviar un mensaje optimista y dio números hace unos días después de su consejo de gobierno del viernes pasado, de cosas que se están haciendo para mejorar. ¿Cuál es la mirada de lo que vivimos hoy día, Luis? Bueno, primero, la información de la llegada de turistas es alentadora. Hay que decir eso porque el entorno internacional uno esperaría que con la situación de incertidumbre que reina hoy día a escala mundial, uno esperaría que el turismo comience a mermar. De hecho, en países como Estados Unidos, que es el país que recibe la mayor cantidad de turistas, ayer leía la información de que durante el primer trimestre del año el flujo de visitantes había caído en los Estados Unidos. Y eso es un indicador preocupante, aunque al mismo tiempo había información de las líneas aéreas en el sentido de que no habían cancelaciones de vuelo y que ellos esperaban que los flujos se mantuvieran fuertes para los próximos meses. O sea que ahí hay algunas informaciones que son contradictorias. No obstante, la economía dominicana tenemos el tema del arancel del 10% para todas las exportaciones. Y hay unas informaciones que no se conocen los detalles que han ofrecido de parte, digamos, de los funcionarios del gobierno. Se ha expresado que ellos han estado en contacto con el gobierno de los Estados Unidos negociando el tema del arancel del 10%. Pero hay dos cosas que hay que explicar aquí. El arancel es el impacto directo de la medida proteccionista de Estados Unidos sobre las exportaciones y sobre la economía de la República Dominicana. Por aquí no hay ningún funcionario del gobierno que se haya referido al impacto indirecto de las medidas proteccionistas que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos, que realmente son las que tienen mayor trascendencia para la economía dominicana. Me explico. ¿Qué es lo que supone la medida proteccionista del gobierno de los Estados Unidos? Es un cambio en el paradigma en términos del comercio internacional. Lo que había sido el ordenamiento del comercio internacional durante los últimos 50, 60 años, los últimos 70 años que se inicia con el surgimiento del GATT, que luego evoluciona hacia lo que es la Organización Mundial del Comercio, que estuvo basado fundamentalmente en criterios económicos, en criterios de eficiencia económica, en criterios de competitividad, que fue impulsado en el marco de la libre empresa, del libre comercio, como elemento esencial del liberalismo económico, y que fue impulsado, todos sabemos, en los años 80 por Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Entonces, esa evolución del comercio hoy día llega a su fin. Y llega a su fin también en el marco de una situación donde aparentemente eso vino acompañado de la caída del muro de Berlín y el surgimiento de lo que era un mundo unipolar, un mundo dominado por una potencia hegemónica como fue Estados Unidos durante 40 años. Hoy día, aparentemente,
este proteccionismo va a dar lugar a un mundo multipolar, en el cual tendríamos países alineados alrededor de una potencia que tendría, digamos, dificultades para interactuar en términos de comercio con otros bloques de países. ¿Y eso cómo va a afectar a la República Dominicana? Veamos. Primero, la situación de Estados Unidos. Ya se anunció, ya sabemos que Estados Unidos durante el primer trimestre del año sufrió una contracción económica. Creció menos 0.3%. Entonces, si Estados Unidos mantiene esa tendencia a decrecer y la economía dominicana tiene una elevada dependencia en términos de crecimiento de los Estados Unidos, recordemos, por cada punto porcentual que aumenta la economía de los Estados Unidos, la economía dominicana aumenta 1.72% del Producto Interno Bruto. Okay. Entonces, si se contrae la economía de los Estados Unidos, entonces claramente nosotros tendremos menores posibilidades de crecer. Pero más aún, hay tenemos una situación que al mismo tiempo que se da la contracción en la economía de los Estados Unidos, también hay una amenaza de rebrote inflacionario, y eso tiene otras implicaciones, porque si hay rebrote inflacionario, ya lo explicaba el presidente de la Reserva Federal, eso llevaría a la FED a un dilema. La FED, el Banco Central de los Estados Unidos, tiene dos objetivos: el pleno empleo, o sea, promover la economía, y al mismo tiempo estabilizar los precios. Si tiene un problema donde hay una situación de desaceleración de la economía con un rebrote inflacionario, eso le puede crear un dilema y podría obligarlo a ello a aumentar las tasas de interés. Y si aumenta las tasas de interés, entonces eso haría que el Banco Central de la República Dominicana tenga que mantener las elevadas tasas de interés que ya existen hoy día, o incluso tener que aumentarla aún más con todas las consecuencias que tiene. Si nosotros estamos creciendo 2.7% en el primer trimestre del año y todavía no se han sentido la totalidad de los efectos indirectos de la situación de Estados Unidos, entonces nosotros tenemos desafíos importantes en términos económicos coyunturales. No estamos hablando de los problemas estructurales, de los problemas de electricidad, no estamos hablando de posibles problemas estructurales que hay en el sector construcción, no estamos hablando del problema del sector educativo, no estamos hablando del sector salud, estamos hablando de la coyuntura económica que aparentemente el entorno internacional, con toda la incertidumbre que hay, porque eso es lo más grave, y los efectos que se está sintiendo de esa incertidumbre, claramente ponen al país, la economía dominicana, en una situación prácticamente casi postrada, en una situación que hay que prestarle atención, y no se oye la voz del gobierno, no se oye la voz de ningún funcionario que se refiera a estos temas. Pero precisamente Luis Reyes, tú eres un hombre de Estado, 40 años de experiencia en diferentes estamentos del Estado, responsable de presupuesto. Ok, ante todo esto que está basado, no es una opinión, sino un análisis basado en la realidad con datos, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer el Estado dominicano, el gobierno dominicano ante lo que está ocurriendo y que no parece que va a frenar? Mira, lo primero que el gobierno, ante la situación que se ha creado, el gobierno tiene que diseñar claramente una estrategia en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. ¿Qué va a hacer? Porque de ahora en adelante, Pablo, hay que salir a buscar nuevos mercados, posiblemente. ¿Tú no crees? Hay que salir a buscar nuevos mercados. Parecería porque no, si nosotros, parecería, el problema es, y eso obligaría incluso a repensar todo el modelo que nosotros tenemos en términos de lo que ha sido hasta ahora nuestra diplomacia. Posiblemente ya tú no vas a poder tener diplomáticos al estilo de lo que tú tienes hoy día. Vas a tener que tener diplomáticos que sean más especializados en el tema de comercio. Casi encargado de negocios. Casi encargado de negocios. Sí, eso sería encargado de negocios. Casi encargado de negocios. Entonces, en la situación actual donde los norteamericanos, las señales que están enviando es: si tú no quieres que yo te parta en dos con 3 tweets, sé leal 150%. Entonces hay una contradicción. El momento en que las circunstancias nos llevarían a buscar otras canastas, nos prohíben utilizar. ¿Qué podemos hacer? Es en el marco, estoy de acuerdo contigo.
Pero Estados Unidos está planteando un bloque. Entonces tú vas a tener que profundizar eso que yo estoy diciendo en el marco del bloque de países que estarían alineados con Estados Unidos. Ese bloque. Con ese bloque, porque ya tú te expondría posiblemente a penalizaciones. De ahí es que estoy planteando la necesidad de repensar la estrategia. De tener claro si yo voy a ser penalizado, porque si yo intento hacer negocios con Venezuela y Venezuela me puede salir caro esa situación, pues yo tengo que dentro de mi estrategia definir, mira, yo no puedo hacer esto con Venezuela, pero tengo que buscar otros potenciales socios que me permitan a mí expandir el comercio, porque uno se pregunta de pronto, y si en el marco de esa situación, por ejemplo, Estados Unidos nos penaliza porque nosotros tenemos, perdóname, la balanza comercial con China, con nosotros, alcanza los 4.000 o 5.000 millones. ¿De dónde vamos a importar eso? ¿Qué implicaciones tiene eso en términos, por ejemplo, de inflación y en términos de competitividad? Calidad de vida. Y de calidad de vida, óyeme, todo eso. ¿Cómo puede afectar eso? Eso hay que coger y medirlo. Eso deberíamos rápidamente de sentarnos a repensarlo. Y mírame, aquí hay talento suficiente para por lo menos identificar eso y ver alternativas, evaluar cuáles son las alternativas, de qué es que yo me estoy quejando. La ausencia de una propuesta, de una reflexión en esta dirección. Ese bloque, profesor, que usted menciona, históricamente nos trajo el modelo de sustitución de importación y nos trajo los dictadores después. De los años 30 a los años 60, casi 70, América Latina se llenó de dictadores por el modelo económico fundamentalmente. ¿Ese sería el resultado que veríamos en los próximos años? Es difícil esto, porque hay que verlo también que eso se dio en un contexto democrático totalmente diferente. Yo no estoy seguro de que, yo creo desde el punto de vista económico que la medida de proteccionista que ha impulsado el gobierno de los Estados Unidos, como economista, creo que es un error. Totalmente. Yo creo que es un error. Ahora, no creo que eso desemboque necesariamente en una situación, digamos, donde tengamos que transitar hacia regímenes autoritarios. O sea, no estoy seguro de eso. Podría ser, pero yo en este momento no me siento en capacidad de afirmar una cosa como esa. Yo estoy haciendo un símil con sí, pero el pasado. yo digo que las condiciones históricas no son las mismas. Pero lo que uno percibe es que República Dominicana, el gobierno dominicano, como que está supeditado a lo que decida los Estados Unidos. Uno siente que al presidente de República Dominicana lo llaman a cada momento de Washington para resolver qué es lo que se va a hacer. Entonces, en ese sentido parece ser que República Dominicana no tiene, porque el gran adversario, el gran enemigo de los Estados Unidos es China. Hay países como Colombia, como Chile, como Brasil, que ahora mismo se están reuniendo con China, o sea, están en esa actitud de apertura, buscando nuevos mercados, porque entienden que lo que hay con los Estados Unidos es un asunto inmanejable. Entonces, el gobierno dominicano como que no tiene esa posibilidad de buscar otras alternativas y que está dispuesto a asumir lo que determine los Estados Unidos como bloque entonces. Entonces, no puede operar. Pero claro, pero aún dentro del bloque uno puede operar, porque eso es lo que uno pensaría. Porque Estados Unidos no creo que se oponga a que República Dominicana busque nuevo mercado dentro de esos bloques a los que sea referencia, Pablo. De eso es que nos estamos quejando. Es verdad que posiblemente vamos, casi seguro no. Estamos en un mundo multipolar ya. Sí, multipolar, sí, donde hay varios polos. Y hay países incluso que posiblemente volvamos a una tríada como existía anteriormente, donde tenemos países alineados con Estados Unidos, países alineados con China, anteriormente con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y países no alineados, que podría ser el caso de los BRIC. ¿Acaso están alineados? Mírame. Ahora, el problema, Rey, es que los Estados Unidos no deja espacio. O sea, ni contigo ni sin ti. Es que llegó el canciller y pese al trato discreto que se dio de que no se viera que hay mucho calor con Rusia, en hora Marco Rubio habla con el presidente dominicano y hoy va a hablar otra vez. Y la nominada para embajadora dice, la maligna influencia china, voy a combatir la maligna influencia china. Entonces cuando uno ve, como yo, presionan para que no haya acercamiento ni asomo, sobre todo con estos dos bloques tan importantes. Entonces, parecería que para la República Dominicana es muy difícil ejercer un mínimo de soberanía, ejercicio soberano
en el plano económico y político, muy, muy difícil. Porque además hay unas conversaciones por ahí que pudieran estar pendientes de que si te me alejas mucho del círculo que te he trazado, puedes fracasar. Mira, yo creo que sí, yo comparto la preocupación que planteas en el sentido de que a la República Dominicana se le ha reducido la capacidad de reacción frente a eventos como lo que están aconteciendo en el entorno internacional. Yo creo que sí. Ahora, yo lo que estoy planteando, en el marco de esas limitaciones, en el marco de aquellos países que estarían alineados con Estados Unidos, que República Dominicana debe de identificar rápidamente y ver el potencial de mercado y transformar, porque no es verdad que el modelo que nosotros hemos seguido en términos de relaciones internacionales, en términos diplomáticos, señor, ya se ajusta a esto. Ya estamos hablando de un modelo en el cual, recuérdate, lo que estamos viendo es, anteriormente, básicamente, los criterios que predominaban eran criterios económicos. Ahora no. Ahora los criterios que predominan son criterios geopolíticos. Y la economía, de alguna manera, se ve subordinada a esos criterios geopolíticos. Entonces, si la economía va a estar subordinada a criterios geopolíticos, yo necesito un individuo con otra formación, un tipo que sea, como decía Pablo, posiblemente, un individuo que lo que sea un promotor de comercio. Un promotor de comercio que entiende esas limitaciones y un individuo, no un individuo que vaya a hacer diplomacia a la usanza tradicional, porque eso te sirve poco ya en el marco del mundo que tú vives. Ya por las mismas razones que ustedes invocaban, que ustedes dicen, bueno, si ya tengo delineado lo que yo debo de hacer, claro, ¿para qué realmente me sirve tener un diplomático? ¿Qué me va a hacer un diplomático en ese escenario? Si yo no puedo salirme de ahí. Porque eso te serviría para crear, digamos, nuevas relaciones internacionales. Porque tú ya tienes definido los límites, el alcance de tus posibilidades de relaciones en términos entre países. Sí, don Luis Reyes, economista y exdirector de presupuesto en República Dominicana, además por muchos años también formador en las academias dominicanas respecto de este tema. Don Luis, ¿cuáles son los aspectos en los que República Dominicana puede plantar sus fortalezas para negociar? Porque evidentemente en ese contexto que usted habla, además de los perfiles de lobista, negociador, experto en negocio, ¿qué yo voy a venderle a los demás países para que se interesen por República Dominicana? Mire, claramente la República Dominicana tiene desafíos aquí, porque el problema, hablamos solamente del tema de fortalecer todo el andamiaje de las relaciones diplomáticas en términos comerciales. Por aquí hay tema de competitividad. Por ejemplo, República Dominicana tiene todo el tema aquí ahora mismo de las zonas francas. Vamos a poner el tema de las zonas francas, porque las zonas francas, recordemos que tenemos un competidor que es México, al cual no se le estableció ningún arancel. Y eso, lo primero que debería de tomar en consideración, sino también agricultura. Pero nosotros la agricultura no es un problema porque no tenemos ese competidor directo como tenemos en el caso de México. Sí. Digamos que el más expuesto de todos los sectores es el sector de zona franca. Sí. Para el público que nos escucha, un arancel de 10% es un incremento en el costo del precio al consumidor en Estados Unidos, que no puede asumirlo una empresa de zona franca, porque las empresas de zonas francas son empresas, lo que nosotros llamamos que son tomadoras de precios a nivel internacional. ¿Qué significa eso? Que ellas no pueden alterar el precio, que lo único que ellos pueden hacer es empujar los costos para mantenerse competitiva. Ellos no tocan el tema de precio. Entonces, si ellas reciben un arancel de 10% y otro competidor, como es el caso de México, no le imponen ese arancel, nosotros estamos en una situación de desventaja y eventualmente podríamos tener desplazamiento de empresas hacia México, porque 10% para empresas que operan con márgenes de 15% en los mercados internacionales, 10% es demasiado. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? No sabemos. El gobierno
ha manifestado a algunos funcionarios que ellos están en discusiones, pero ¿cuáles son las discusiones? ¿Por qué es que no se puede conocer, por lo menos en términos generales, qué es lo que se plantea? Porque hay cosas que se manejan, se conocen de manera oficiosa. Respondiendo a tu pregunta, Sí, señor. continuando con la respuesta a tu pregunta, ahí hay un tema que además de eso, nosotros tenemos exportaciones como banano que van a Europa fundamentalmente. Si Estados Unidos no termina de entenderse con Europa y Europa no termina alineada con Estados Unidos, ¿qué nosotros vamos a hacer con el banano? O sea, ¿cuáles son los otros mercados potenciales que tenemos? No lo sabemos, pero es un trabajo que el gobierno debería estar haciendo. A eso que nosotros nos estamos refiriendo. Sí, Nosotros decimos, ¿qué está pensando el gobierno? ¿O le está dejando que lo decida todo Estados Unidos? ¿Y usted piensa que Estados Unidos realmente va a tomar las decisiones por nosotros? No es verdad, señores. No es verdad. Eso es lo que parece. Sí, pero Eso yo es lo que estoy parece. diciendo es Sí. que el gobierno, esa situación de desasosiego, de incertidumbre que se crea con situaciones como esta, porque los productores de esos rubros deben estarse volviendo locos, deben de estar esperando una respuesta por parte del gobierno, y uno lo que ve es que el gobierno manifiesta que está haciendo unas acciones, unas gestiones frente al gobierno de los Estados Unidos, pero que se desconoce. La única gestión, lo único que está procurando parece ser en medio de este contexto la República Dominicana es que le eliminen el arancel del 10%, porque van a seguir con las directrices que imponga a los Estados Unidos. Bueno, pero el problema es que las directrices, si van a seguir las directrices, que es otro tema, ¿qué es lo que se conoce oficiosamente? Digo oficiosamente porque no ha habido una posición oficial. Que Estados Unidos le ha pedido que quite el decreto que protege la producción de arroz, que establece la cuota de 23.300 toneladas y el arancel de 99%, que elimine, por ejemplo, medidas pararancelarias como tiene que ver con el acero y así sucesivamente. ¿Y qué significa eso para el sector arrocero? A eso es que el gobierno le tiene miedo. No transparentar esa situación. Esas exigencias, vamos a cumplir con ellas, nos lo van a imponer. Porque si vamos a eso, chicos, entonces, si vamos a seguir lo que dice Estados Unidos, entonces Estados Unidos nos va a imponer esas condiciones. Pero el problema, Luis, tiene que ver con perdóname, ya termino, lo de la incondicionalidad. O sea, lo que llama la atención en esto es que uno percibe una incondicionalidad incluso a nivel público, a nivel de enviar señales innecesarias. Lo de la dependencia, esto se comprende, pero es un dato que es importante decir que el argumento central de los aranceles es el desbalance en el desajuste en la balanza comercial con el resto del mundo, sobre todo pensando en China. Pero resulta que el caso nuestro excepcionalmente es beneficioso para los norteamericanos. Ellos deberían, al contrario, ponernos una cosa positiva, favorecernos en algo, porque la balanza comercial entre Estados Unidos y República Dominicana favorece absolutamente a los norteamericanos. Ahora, en medio de todo esto, y tú has sido insistente en lo de lo geopolítico, presionando lo económico, los BRICS, con su carita de tonto, resulta que ya tienen el 42% de la población y el 23% del PIB del mundo, y aumentando. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál sería la estrategia de un país ante los BRICS? ¿Y qué tan importantes y tan fuertes son esos BRICS en el momento actual? Mira, incluso el tamaño de la economía de los BRICS es mayor. Hoy los 5 fundadores, porque los BRICS hoy son 15 en total, 15. Pero los 5 fundadores ya tienen una economía del tamaño de los Estados Unidos. Entonces, de hecho, parte de la lucha que hay en términos geopolíticos en este momento es el gobierno de Estados Unidos trata de alinear, o por lo menos de evitar que Rusia y la India se alineen con China. Y eso es un elemento central que va a definir en buena medida lo que va a ocurrir en los próximos años. Obviamente, estas economías ya son economías lo suficientemente importantes, grandes, como para poder mantener una cierta autonomía frente a estas potencias, y casi seguro que ellos van a decidir mantener el comercio con uno y con otro, porque hay elementos de conveniencia. Ahora, esos BRICS, todavía ellos no han fijado una posición. ¿Cómo va a ser la relación con lo que se llama los países sur-sur? Entonces, habría que ver, Oyemeto, ¿por qué? Porque ahí hay una serie de cosas que hoy día están paralizadas. Estados Unidos
seguro que podría retaliar cualquier país que hoy día se aperture a fortalecer sus relaciones con China, más allá de lo que ya tenía. Incluso habría que ver qué va a pasar con países como República Dominicana, que en los últimos años había fortalecido bastante sus relaciones comerciales con China. ¿Qué va a pasar con eso? Todo eso es incertidumbre. Pero, y Luis, lo que decimos es, influencia. ¿dónde está el análisis? ¿Dónde está el análisis que ha hecho el gobierno sobre estas cosas? ¿Qué piensa hacer? ¿Quién ha reflexionado sobre esto? Déjame pedirte algo. Bájate del avión. Preguntas. Bájate del avión. Vamos para el país. Uno de los indicadores que te indican la sanidad o no de la economía es el tipo de cambio. Si es real o no es real. Ese cambio tan brusco en el tipo de cambio, de 63 horas a 59, primero es real, número 2 es prudente y número 3 es conveniente para la economía tú anclar un tipo de cambio irreal a como realmente están los parámetros macroeconómicos. ¿Cuál es la realidad de eso? Bueno, lo primero es que Te traje para por decirte, gracias por traerme, yo meto y con gusto te voy a responder. Sí. El tipo de cambio, cuando uno dice si es real, uno en términos técnicos dice si el tipo de cambio está atrasado o es un tipo de cambio de equilibrio, el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo. Entonces, en este momento yo no he hecho el cálculo para decir si hay atraso o no, pero sí puedo decir lo siguiente. Miren, nosotros, el tipo de cambio llegó a 63 y tanto, y eso generó mucha preocupación a nivel público, e incluso reacciones, yo diría casi políticas, por parte de las autoridades encargadas. Y se adopta una serie de medidas. El Banco Central vende reserva, pierde reserva alrededor de 200 millones y al mismo tiempo aumenta los instrumentos de deuda del Banco Central, retira liquidez de la economía, y entre esas dos medidas logran bajar de nuevo el tipo de cambio a los niveles que estamos viendo hoy día. Eso es lo que operativamente ha pasado. Ahora, si uno ve que eso ocurre en medio de una decisión donde le han impuesto un arancel de un 10% a la zona franca y que usted aprecia el tipo de cambio otro 5%, y eso hace que usted pierda competitividad por otro 5%, para las empresas de zona franca, ese 15% yo le aseguro a ustedes que tiene que estarle pesando muchísimo, muchísimo. Y desde mi punto de vista fue un error de las autoridades cambiarias hacer eso por lo siguiente, porque ya esa depreciación ya había sido incorporada a los precios y no amenazaba la meta de inflación. Todavía se mantenía el rango meta de inflación, se podía cumplir. Entonces, si se podía cumplir, yo hubiese estabilizado el tipo de cambio en 63, en 62, pero no hubiese disminuido el tipo de cambio a los niveles actuales, porque supone una pérdida de competitividad encima del 10% del arancel. Por eso yo pienso que fue inoportuno la decisión que se adoptó. Por cierto, no han bajado los precios. No, ni van a bajar. No iban a bajar, porque aquí la característica de la economía dominicana, la economía dominicana tiene esa característica, todos sabemos que lo que sube no baja. Entonces, como sabemos eso, creo que fue un error de las autoridades adoptar la medida de disminuir Luis los Reyes, precios. Y el rumor. Luis Reyes, en este contexto, y la parte relativa a la ausencia, exclusión, persecución de la mano de obra haitiana, ya los sectores de la construcción están quejándose. Una tormenta perfecta. Ya la parte agroindustrial también, de que falta mano de obra. ¿Y qué impacto tendría esta parte en la economía dominicana? Si es sostenible, si podemos pasar un trimestre con esta situación. Esto sin juntarla con aquello que acabamos de analizar. Si la juntamos, entonces la situación es mucho más difícil. Pero ¿qué impacto podría tener ver las voces que ya se levantan, que son pocas, porque los impactos son mayores en áreas productivas? ¿Qué podría pasar? Estamos en mayo. ¿Qué podría pasar si llegamos al fin de año? Que yo lo dudo con este cuadro. Bueno, como tú dices, ese es un cuadro difícil para el sector, sumamente difícil. Yo invito a ustedes y a los amigos que nos siguen a leer un artículo que publica en el día de hoy el economista Magín Díaz sobre el sector construcción. Yo voy a dar mi punto de vista ahora sobre eso.
Primero, el sector construcción está siendo afectado por las altas tasas de interés que prevalecen desde hace 2 o 3 años en la economía dominicana, precisamente como resultado en parte de la situación de Estados Unidos. Las altas tasas de interés en Estados Unidos no permiten bajar las tasas aquí, porque cuando se crea un diferencial entre la tasa de interés local y la tasa de interés de los Estados Unidos, entonces eso genera salida de capitales. Se fluyen por allá, claro, porque hay un cálculo muy sencillo que se hace para una persona, por ejemplo, que puede recibir 4 o 5% por una inversión en Estados Unidos y aquí va a recibir 7, 8, prefiere tener 4 por 5 allá por un problema de seguridad. Eso se llama riesgo país, el diferencial de riesgo país. Entonces, cuando usted le suma lo que va a recibir allá, más el riesgo país y la tasa de interés aquí local es más baja, ellos prefieren colocar allá su inversión. Entonces, esa tasa de interés que prevalece hoy día, yo esta semana me enteré y me quedé atónito, porque la verdad es que las tasas de interés han seguido un curso que uno no esperaba. O sea, ya ha habido reajuste de tasa de préstamos inmobiliarios a niveles de 17%. Y eso hace años que uno no escuchaba eso. Y eso y eso son informaciones fidedignas. O sea, de personas allegadas a uno que le han comentado, me notificaron un aumento de 17%. Entonces, en ese escenario es muy difícil que el sector construcción pueda despegar. El sector construcción, para que el público que nos escucha pueda entender, ha sido el sector en los últimos años que más ha contribuido al crecimiento de la economía dominicana. ¿Por qué? Porque el peso específico respecto a los otros sectores es mucho mayor. Y aunque no sea el que más crezca, basta con que crezca por encima del promedio para contribuir muchísimo al crecimiento de la economía. Entonces, eso hoy día está en juego. No solamente por la tasa de interés, sino, como tú señalabas, por el tema migratorio. Y claro que eso se extiende también al sector agropecuario. ¿Cuál es el problema que uno le preocupa de esto? Yo creo que hay un problema con la mano de obra haitiana y el problema de la informalidad, y pienso que un país debe de recibir migración hasta donde es posible asimilar, y que eso debe estar regulado. Eso lo tengo clarísimo como economista. Ahora, cuando tú adoptas, que podría ser por un problema de supervivencia, por lo menos eso es lo que argumenta aparentemente la presidencia de la República, tú deberías de tener algún tipo de estrategia para suplir esa mano de obra, porque de lo contrario, tú vas a terminar, colapsando esos sectores. Yo me pregunto, si yo tengo una situación como esa, ¿deberíamos nosotros importar mano de obra de Venezuela, de Colombia? Sobre todo que hay excelentes albañiles. Y lo hago de una manera ordenada. ¿Deberíamos nosotros importar 10,000 albañiles? Si el costo fuera menor, sí. No importa, si ellos están dispuestos a venir, porque el problema de oferta y demanda. Claro. O sea, tú lo pones porque el problema de ella es un problema que se entenderán. Y si tú estás dispuesto, por ejemplo, el sector construcción, a pagar, y ellos están dispuestos a venir, tú deberías tener una estrategia como esa. Pero si tú te limitas a expulsar esa mano de obra, yo te aseguro a ti que ambos sectores van a colapsar. De eso no cabe la menor duda. Pero el problema es que el gobierno solamente está viendo el problema desde el punto de vista de la presión migratoria y la presión política y social que está generando y está reaccionando a eso. Pero no lo está haciendo con una visión holística en el sentido de ver todo el impacto que esto está teniendo en términos económicos. Y entonces eso va a llevar sin lugar a duda al sector. Ya se ha pronunciado el sector de la construcción, ya lo ha dicho, ya se han quejado. Ya hay sectores, por ejemplo, vi en estos días en la zona noroeste quejándose de la falta de mano de obra en el sector agropecuario. Entonces, tenemos dificultad. ¿Cuál va a ser la reacción del gobierno? Vuelvo y lo dejo en el aire. Bueno. Al igual que hablábamos con el tema geopolítico y el tema de la política proteccionista, ¿qué va a hacer el gobierno con el tema migratorio? Porque el problema migratorio no se detiene solamente en la expulsión de los haitianos irregulares del país. No se detiene. Un dato. Los productores de carne de res, de pollo, productores de cerdo, leche, arroz, plátano, yuca, batata, guineo, frutas, vegetales, cacao y otros, las federaciones que agrupan a esos sectores ya hicieron el llamado al gobierno, pero todo parece indicar, y pido tu opinión, de que aquí esa política de xenofobia, de temor al relato antihaitiano racista,
que es dominante lamentablemente, tendría que provocar un gran caos económico para que entonces el gobierno reaccione y haga lo que tenga que hacer, porque se le ha dicho al gobierno de todas las maneras posibles, vamos a sacar al que está ilegal y no lo necesitemos. Ahora, el que está perfectamente ubicado por el productor, que le sirve, pero está en situación de irregularidad, vamos a regularizarlo por el interés nacional. Pero ese era el plan de Danilo. Pero el miedo, y nadie ha dicho que no es el plan de nadie. Aquí todo el mundo ha teorizado sobre eso. El problema es hacerlo. Eso estaba en ejecución. Eso no. A la hora de la verdad, eso no fue así. Pero el tema, donde quiero llevar este asunto es, tendrá que venir una crisis económica. ¿Cómo tú ves el futuro del país con esos elementos que tú has señalado? Y todo parece indicar que con el relato dominante de que yo no quiero que haya extranjeros, pero quiero que la batata esté barata. Pablo, yo creo que tú vas a coincidir conmigo que cuando tú tienes una narrativa dominante, ¿sí?, durante periodos prolongados, muy arraigado en el seno de una sociedad, tú necesitas de grandes eventos que hagan que colapse esa narrativa. Exacto. Que colapse esa narrativa para entonces tú permitir que surjan otras alternativas. Exacto. Y yo creo que el gobierno en parte está jugando a eso. El gobierno no creo que tenga el atrevimiento, el coraje, el carácter para decir, yo voy a definir esto en el interés en el mejor interés del país. Y voy a hacer lo que tú dices. Yo voy a regularizar la mano de obra que nosotros me sirve. Y de ahí en adelante voy a tener una política dura con todo migrante irregular. Porque también aquí hay un problema. Recordemos que con esto somos, mírame, muy duro con los haitianos, pero hay otros migrantes con los cuales tenemos mano de seda. Y eso claramente nos hace lucir como país no en muy buenas condiciones frente al mundo. Vamos a estar claros. Eso nos hace ver como un país xenófobo y además uno se cansa de ver el trato que le dispensan los encargados de migración en la persecución de estos individuos y uno se siente indignado y siente vergüenza de ese tratamiento que le dan a estos migrantes, a estos seres humanos. Entonces, mi visión es que el gobierno está jugando al colapso de esos sectores. Y cuando colapsen esos sectores, entonces el gobierno va a decir, ustedes ven, ustedes quieren, por ejemplo, alimentos baratos, o ustedes quieren que nosotros seamos más tolerantes. Es buscar una manera de justificarse. El gobierno no va a pagar el precio político de diseñar una política responsable. Eso es lo que yo creo. Porque si hubiese tenido el interés, ya lo hubiera planteado. Ya lo hubiese dicho, mire, nosotros estamos convocando este diálogo porque queremos discutir esta posición de gobierno. Esto es lo que nosotros entendemos que es lo que más conviene al interés nacional. Y yo no veo eso por ningún lado. Lo único que veo es una política de persecución indiscriminada contra una mano de obra que todos sabemos que no se pueden modificar las estructuras de producción que tú tienes a corto plazo. No. Tú podrías, por ejemplo, decir... La mecanización no es mañana. No es mañana. Tú vas a necesitar un tránsito para eso. Tú necesitarías, por ejemplo, diseñar política de apoyo, de financiamiento al sector agropecuario de mediano y largo plazo, 4 o 5 años para ir desmontando eso, pero a corto plazo tú no lo puedes hacer. Entonces, habla de mecanización a la pequeña y mediana producción. La grande quizás, si es rentable, podría endeudarse, pero el tigre de la 30, 50 tareas, dice... Tiene, oye, esto es lo que pasa con eso. Pero ¿por qué tú no creas los clústeres? Y busca la manera, porque hay clústeres exitosos. Yo conozco un clúster en Castillo, en la provincia de Duarte, que es sumamente existente, y hay de mango en Baní, y hay uno de cacao, y esa gente incluso, entonces hay clústeres de pequeños productores que han sido exitosos, y ellos han sido capaces de endeudarse, y si tú le ofreces tasas atractivas, pero el gobierno ha ofrecido en situaciones menos demandantes que esta, ha ofrecido puesto a disposición del Banco Agrícola 5,000 millones de pesos a tasa cero. Y este sería un momento que requeriría más que nunca una política de esa naturaleza. ¿Y por qué el gobierno no reacciona a eso? Una última pregunta, Luis. El tema del presupuesto.
La tendencia de este gobierno ha sido que el mayor gasto corriente y menos gasto en inversión. ¿Eso en el tiempo es sostenible? Ese crecimiento eso no va a ir en detrimento del crecimiento económico al final. Hay que ser honesto en eso. Eso no es solamente este gobierno. Obviamente este gobierno lo ha profundizado aún más. Ya. Y eso es una tendencia que venía de los gobiernos del PLD. Y uno, para que la gente respete a uno, debe por lo menos, claro, mírame, de guardar la forma por lo menos. Okay. Obviamente este gobierno lo ha llevado a niveles inesperados. Y obviamente eso no es sostenible. A largo plazo, todos sabemos que cuando tú mantienes esos niveles de inversión que no permiten ni siquiera darle mantenimiento a las obras de infraestructura, pues esas obras de infraestructura costosísimas eventualmente se van a deteriorar de una manera tal. Cuando se deteriora, mira, una carretera, para que el público entienda el impacto de la infraestructura en el potencial de generación de riqueza de la economía, porque de eso es que hablamos. Cuando tú tú construyes una carretera, construyes un medio de transporte y tú, por ejemplo, abarata el costo del pasaje, tú lo que estás haciendo es que esa mano de obra, obviamente, mejora el bienestar de ellos, pero también esos sectores son más competitivos, porque en términos salarial posiblemente ellos pueden pagar menos. Entonces, cuando tú logras tener una carretera en buena condición, lo que tú haces es que baja el costo de transporte, y al bajar el costo de transporte, pues también hace más competitivo esos sectores, por ejemplo, el sector agropecuario. Si tú tienes un camino vecinal y tú puedes sacar los productos, pues eso va a ayudar indudablemente a que los precios sean más bajos, y eso impacta en el bienestar de la gente. Entonces, impacta también en la posibilidad de inversión, y por eso tú, cuando no inviertes a largo plazo, vas a sentir que eso te va a afectar negativamente el potencial de crecimiento de la economía. Entonces, no es que no es sostenible o no, es que sencillamente lo que nos estamos jugando es la posibilidad de crecimiento de largo plazo con esos bajos niveles de inversión. Y obviamente, repito, el problema en este gobierno ha tocado unos niveles que llevan a muchísima preocupación, pero un problema que viene arrastrando la economía dominicana ya desde hace como 20 años. Luis Reyes, muchísimas gracias. Bueno, a una Reyes cátedra. Una cátedra. Economista, Reyes exdirector de presupuesto. Economía. No deje el Santos. Y muchas cosas más. Y buen jugador de dominó también. Entonces, Le gana Julián y todo eso. aunque Carlito dijo que él me negó una ficha, que Luis me negó una ficha. Pero le ganamos. Bueno. El dominó es un 70% de suerte, 15% de cálculo. Ahí no diga eso. Ahí no te gusta una discusión. 15% de selección. Mira, tú dices eso delante de unos amigos míos. Óyeme, iba a tener que. Yo lo pensé, pero no lo iba a decir. Mira, Arias, el líder de la persona que está a tu derecha. ¿Cómo es? El líder de la persona que está a tu derecha declaró el dominó un deporte nacional. ¿Qué fue eso? Ese mismo. Pero es así como yo Sí, digo. Juan Bo, imposible. Bueno, Luis Reyes, economista, ya que Luis hizo tan buenas recomendaciones para el ámbito nacional e internacional. Los libros en la sala ya no caben en la sala. Sí, él tiene que hacer cambios, nos han dicho que tiene más libros, tiene que reconstruir cosas, hacer cosas, ampliar cosas. Entonces, Luis, para los economistas que tienen buenas herramientas metodológicas para la construcción y reconstrucción, hay que tener buenas herramientas, buenos equipos. Los mejores están ahí. Tú conoces muy bien la ciudad. San Martín 183, materiales industriales. Esta es la ferretería más completa y no hay problema. Si le dices que te mandamos de aquí del programa diario, te dan una rebaja importante. No, y la humildad, Cristian, la humildad. No, y la humildad yo soy el matatán aquí de la economía, el diseño del presupuesto. No, es bermuda, pantalones cortos, buenos días, hola, ¿qué tal? Mira que tal, chévere. Sí. Así que materiales industriales, una ferretería completa. De nuevo, las gracias a economista Luis Reyes por estar con nosotros en este miércoles. Gracias A ustedes. Bueno, nosotros continuamos, quedan muchos turnos. Conoce las claves del día.